Bien, buenos días chicos. Ahora vamos a continuar con la clase pasada que es aprendizaje. Bien, vamos a ver aprendizaje segunda parte. En este caso vamos a entrar con la teoría del condicionamiento operante o también llamado condicionamiento instrumental. Recuerden que instrumental, ese concepto que se deriva de instrumento, ya hace referencia a el uso que le da a algo, ¿no? El uso que hacemos de algo para otra finalidad, ¿no? Es un instrumento, es un medio para llegar hacia otro objetivo, hacia otro fin. Bueno, el instrumento del cual hablamos acá, pues, es la conducta del sujeto, ¿no? Esa conducta, esa respuesta que emite el sujeto. Bueno, el sujeto cuando emite una respuesta, usa esa conducta, ese comportamiento para el logro de algún objetivo, algún fin, ¿no? Algo que está persiguiendo, ¿no? Algo que quiere encontrar o algo que quiere que desaparezca también, ¿no? Bueno, es la idea general. Ahora, veamos esta parte. El representante Burr Friedrich Skinner, el principio que va a utilizar es la contingencia. La fórmula o el esquema de su teoría es RE, que significa respuesta-estímulo. Considera que el sujeto es activo. La conducta aumenta o disminuye según las consecuencias. Según la consecuencia que yo veo en una conducta es que yo voy a repetir o ya no voy a repetir esa conducta. ¿No es así? A ver, veamos esta parte acá. Esta parte que es importante. RE, esta estructura, ¿ya? Dice, el sujeto actúa sobre el ambiente. El sujeto actúa, ¿no? Realiza una conducta, un comportamiento, actúa sobre el ambiente, o sea, los estímulos, ¿no? Primero se realiza la respuesta, la conducta, el comportamiento, lo que el sujeto hace, y luego de eso aparece el estímulo, o desaparece, ¿no? De repente él hace algo para que desaparezca algún estímulo. Ya eso va a depender de los tipos, ¿no? Los modos que vamos a ver acá. Bueno, entonces, resumiendo, considera que el sujeto es el que actúa primero, ¿no? El sujeto emite primero su respuesta, su conducta, el comportamiento, para el logro de cierto estímulo, para que aparezca o desaparezca ciertos estímulos, objetos que estén en el ambiente, ¿no? Bueno, por eso es que dice que el sujeto es activo, porque el que comienza a hacer algo, el que comienza a realizar la respuesta es el mismo sujeto, no el ambiente, no los estímulos. No son los estímulos los que primero nos determinan, se presentan ante nosotros, ¿ya? Como era en el caso del condicionamiento clásico. ¿Se acuerdan? Clase pasada, condicionamiento clásico de Pavlov, el perrito, la campana, la comida. ¿Qué pasaba ahí en ese caso? Era al revés. La fórmula era ER, ¿no? O sea, primero el estímulo y después la respuesta. Eso pasaba en la teoría pasada del condicionamiento clásico. Primero se presentaba la comida, la campana, pues no, todo eso en el ambiente, todos los objetos, los estímulos, y después como consecuencia es que el sujeto, que en ese caso era el perrito, aprendía algo, ¿no? Tenía un cierto conocimiento, pero ese conocimiento, eso que aprendía el perrito, era básicamente el resultado de ese ambiente. El ambiente determinaba la conducta o lo que aprendía ese perrito, el sujeto. Acá es al revés. Acá el sujeto es activo, no pasivo como en el caso de Pavlov. Acá el sujeto es activo. O sea, el sujeto primero realiza su conducta, cierto comportamiento, y luego ya es que aparecen los estímulos, ¿no? De repente dinero, algún premio, o también desaparece algo, ¿sí? Eso ya depende de los modos, como dijimos. Bueno, a ver, hay dos modalidades en el condicionamiento operante. Hay dos modalidades, ¿eh? Reforzamientos y castigos. Ya. ¿En qué casos hablamos de refuerzos o reforzamientos y castigos? Se va a usar el reforzamiento, ya. Se va a usar el modo del reforzamiento cuando se quiera que el sujeto aumente su conducta, ¿ya? Se usa el reforzamiento cuando queremos que el sujeto aumente su conducta, ¿sí? Se incremente, repita más esa conducta, eso que está haciendo, ¿ya? En cambio, en el castigo, en el modo de castigo, lo que se hace es que el sujeto elimine la conducta, elimine ese comportamiento o deje de hacerlo, ¿ok? Se va a aplicar reforzamiento cuando queremos que el sujeto aumente su conducta. Se va a aplicar castigo cuando queremos que el sujeto disminuya su conducta, ¿ok? Ahora, ya sea reforzamiento o castigo, estos pueden ser positivos o negativos. Es decir, puede haber reforzamiento positivo o reforzamiento negativo. Puede haber castigo positivo, puede haber castigo negativo. ¿Está bien? ¿Ahí se entendió? Ya, ahora, ya sabemos, repito otra vez, ya sabemos que en el caso de reforzamiento, lo que pasa es que el sujeto aumenta su conducta. Y en los casos de castigo, el sujeto va a disminuir su conducta. Ahora, en positivo o negativo, obviamente no pasa eso.
No hablamos de positivo cuando aumenta conducta o negativo cuando disminuye conducta. No. ¿Ya? Eso pasa en reforzamiento y castigos. En el caso de positivo, sucede cuando le presentamos algo, se le da algo, se le ofrece algo. ¿Ya? Hacemos que aparezca ante este sujeto algo. Negativo cuando le quitamos, sustraemos. ¿Ya? Lo que va a pasar es que va a experimentar la ausencia de ese algo. Ya, dependiendo de estos dos, va a ser algo que le agrade o no le agrade, ¿no? Eso ya lo vamos a ver ahorita. Ya, pero positivo cuando se le da algo, ya, lo que sea, no solamente cosas materiales, ¿ya? También puede ser, pues, ideas, ¿no? Sentimientos, no sé, ¿ya? Pero en general, hablamos en modo muy general, ¿ya? Positivo, dar algo. Negativo, quitar algo. Entonces, a ver, veamos este cuadro más grande acá. Dice, refuerzos, castigos. Ahí está refuerzo positivo, refuerzo negativo. Acá abajo castigo positivo, castigo negativo, ¿ok? Ya. En estos dos casos de refuerzos, ¿qué es lo que va a pasar? Ya dijimos, en los casos de refuerzos, ya sea positivo o negativo, lo que va a suceder es que la conducta del sujeto va a aumentar. La conducta del sujeto se va a incrementar. Eso va a pasar en los refuerzos. En los castigos, en cambio, ya sea castigo positivo o negativo, uno de esos dos modos, ya, en general, en los castigos que suceden, es que la conducta de sujetos va a disminuir. La conducta de sujetos se va a eliminar o va a disminuir. Es decir, va a dejar de hacer eso, ¿no? Que estaba haciendo. Bueno, ahora, ya entendimos eso, ¿sí? Refuerzos, castigos, que habíamos aplicado acá también. Entonces, refuerzo positivo, a ver, uno de sus dos modos. El refuerzo positivo dice aquí, es un estímulo placentero cuya presentación aumenta la probabilidad de ocurrencia de la respuesta. Eso pasa en un refuerzo positivo. Se le va a presentar un estímulo. Eso que se le va a dar, recuerden que positivo es que se le da algo, negativo se le quita, ¿ya? En el caso de refuerzo, para que aumente su conducta, porque eso hemos dicho, ¿cierto? ¿Por qué refuerzo? Porque va a aumentar la conducta del sujeto, ¿ya? Y acá, positivo, ¿por qué? Porque se le va a presentar un estímulo. O sea, esa conducta del sujeto aumentará porque se le está presentando o dando ciertos estímulos que a esa personita, a ese sujeto, le causa placer, ¿no? Es decir, le va a agradar, que en este caso le va a agradar que nosotros le demos ese estímulo. ¿M? Eso le agrada que le dé ese estímulo, otra vez le dé el estímulo, ¿no? Así, le va a agradar eso. ¿Ya? Por eso dice, como le agrada pues ese estímulo, ya que es placentero, le agrada lo que le están dando, va a aumentar la probabilidad de ocurrencia de la respuesta, ¿no? Por ejemplo, que habíamos dicho en la clase, imaginen pues que ustedes, que yo les hago preguntas, ¿no? En la clase, y ustedes están en silencio la mayoría, ¿no? Entonces, y un alumnito responde, ¿no? Responde la pregunta que yo le hice y lo responde bien todavía, ¿no? Lo responde bien. Ya, respondió la pregunta. Y como yo quiero que ese alumnito, y todos en realidad, ¿no? Pero quiero que ese alumnito en este caso siga respondiendo de esa manera o responda más todavía, ¿qué voy a hacer? Le voy a presentar un estímulo que sea placentero para él. Porque obviamente, si yo le presento un estímulo que no le va a causar placer, sino más bien sufrimiento, dolor, obviamente no va a repetir la conducta, ¿no? Si cuando él responde la pregunta que yo hago, inmediatamente yo le doy algo, por ejemplo dinero, le doy 100 soles. Obviamente ese niño después al día siguiente, cuando yo pregunte algo, él va a responder otra vez, porque está esperando que aparezca ese estímulo que le da placer, que es el dinero, ¿no? Ahí se va a comprar cualquier cosa, ¿ya? En cambio, si yo le doy de repente, no sé, un jalón de orejas, obviamente ya no lo va a hacer, pues. Si cuando él respondió la pregunta que yo hice, le di un jalón de orejas, pues ya no lo va a volver a hacer. Ya no va a responder nada, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo quiero que esa respuesta aumente, él está respondiendo a mis preguntas, yo le voy a dar algo que a él le agrade. En este ejemplo, pues le doy 100 soles, ¿no? Y entonces él va a seguir respondiendo cada vez que yo pregunte. ¿Bien? Y así aumenta su conducta por medio de ese estímulo placentero. ¿Por qué es un refuerzo? En ese caso, porque la conducta del sujeto está aumentando, ¿no? Porque el sujeto está respondiendo cada vez más las preguntas del profesor. ¿Por qué será positivo? Será positivo porque el profesor le ha dado un estímulo placentero que es el dinero, ¿no? La modalidad positiva se refleja en que se le presente o se le dé dinero al sujeto, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Estoy respondiendo por un lado porque es positivo, por otro lado porque es un refuerzo, ¿ya? Bien, y en el caso de refuerzo negativo, a ver, como el mismo ejemplo, sigue siendo refuerzo. Es decir, la idea es que aumente su conducta. Pero ahora, para que yo haga algo, para que este sujeto, este alumno, aumente su conducta, puedo usar un refuerzo negativo.
Es decir, puedo hacer que su conducta aumente, el de responder las preguntas, pero quitándole algo. Recuerden que negativo es ausencia, quitar, sustraer. Ya, entonces, ¿qué debo yo quitarle? ¿Cómo debo quitarle algo a esta personita para que eso le agrade? Porque tiene que agradarle, pues, ¿no? Para que eso le agrade y así responda más veces lo que yo estoy preguntando. Acá, ¿qué hice? Le di algo, algo que le gustaba. Acá, ¿qué tengo que hacer? Quitarle algo. Pero eso que yo le quito, el hecho de yo quitarle ese algo, a él le va a agradar. Por ejemplo, a ver, ya respondió la pregunta en el salón, ¿sí? Respondió la pregunta, entonces yo, cuando llega la hora de salida, siempre yo dejo tareas al final de clase, ¿no? Siempre, 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 sin falta. Dejo tareas o le dejo para que hagan planas, ¿no? Lo que sea, ¿ya? Siempre dejo tareas, planas para que escriban un montón, una hora se quedan escribiendo, ¿ok? Después de la clase. Pero en el caso del alumnito yo le digo, ¿sabes qué? A ti te voy a quitar esas planas o esa tarea. A ti no te voy a dejar tareas, ¿ya? Porque me respondiste en el salón. Así que a él le estoy quitando esas tareas, le estoy quitando esa responsabilidad, ¿no? El hecho de que esté escribiendo, eso ya no va a ser para él, le he quitado. Obviamente en este caso el alumno va a estar, va a tener agrado ante lo que yo hice, ¿cierto? Le va a gustar lo que yo hice. Así que en la siguiente clase va a seguir respondiendo mucho más todavía porque quiere que cada clase yo le deje ir a su casa rápidamente sin que lo haga quedar para que esté haciendo una tarea como a los demás, ¿no? Le estoy quitando las tareas y eso le agrada al alumno. Por eso va a seguir repitiendo, porque lo que yo le quito, a él le agrada. Le agrada que le quite eso, le agrada que le sustraiga eso, que lo prive de eso. ¿Se dan cuenta? Acá los dos estímulos que se le da o se le quita, en general es agradable para el sujeto. En el castigo, en cambio, no queremos que aumente su conducta, queremos que una conducta se elimine. Por ejemplo, el mismo alumno en otras situaciones, cuando estamos en clase, siempre está escuchando música, ¿no? Prende su radio, su celular, lo que sea, y encima se pone a cantar, ¿no? Prende la música, hace bulla. Pocas palabras, hace bulla en medio de las clases. ¿Ok? Ya. Tenemos ese caso. Entonces, ¿qué aplico? No refuerzo, sino castigo. Queremos eliminar la conducta. Ahora, ¿puedo usar castigo positivo o negativo? Si yo uso castigo positivo para eliminar la conducta de ese sujeto, el hecho de que haga bulla, ya tengo entonces que darle algo. Darle algo, ¿por qué? En referencia a lo positivo. Positivo cuando le damos algo, negativo le quitamos algo. Ahora, eso que yo le voy a dar, porque es positivo en este caso, eso que yo le voy a ofrecer, le voy a dar a ese alumno, ya que estamos en castigo, tiene que ser algo agradable o desagradable para él. ¿Mm? En el caso de acá refuerzo tenía que ser algo agradable, para que lo repita. En el caso de aquí, en castigo tiene que ser algo desagradable. Lo que yo le voy a dar a ese alumno no tiene que gustarle ni agradarle nada. Así se da cuenta que cuando él hace bulla, lo que sigue después, la consecuencia que sigue, ¿no? La consecuencia sería que va a recibir algo desagradable, le van a dar algo desagradable. Por ejemplo, a ver, ese chico siempre hace bulla, siguiente clase hace bulla, entonces ¿qué hago yo? Por ejemplo, le doy mucha tarea, ya termina las clases y a él le voy a dejar el triple de tarea que a los demás, ya, el triple de tarea. O pintemos otro escenario, ¿no? Imaginemos que termina clase y ya todos van a su casa normal, ¿no? Pero a él lo hago quedar, que se quede una hora más dejándole tarea, que escriba, ¿no? No debo hacer bulla en clase, bla, bla, que lo escriba en griego, en latín y todo, ¿ya? Y así una hora escribiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a pensar, obviamente, yo hice bulla. Consecuencia de esa bulla, el profesor me ha dado mucha tarea, ¿no? Para que escriba después de clase. Entonces, siguiente clase, ¿qué va a pasar? Siguiente clase, en lugar de que le haga bulla, se va a poner a pensar y ya no va a hacer bulla, ¿sí? Aunque sabe que en la radio toca su canción favorita a esa hora, tal, no importa, no va a hacer bulla, ¿sí? Para nada, estar calladito, atendiendo nada más, calladito. ¿Qué ha pasado ahí? Es castigo, ¿por qué? Porque el comportamiento del sujeto se ha eliminado o está disminuyendo, como quieran ustedes, ¿ya? Se ha eliminado el comportamiento del sujeto que es el hacer bulla en clase. Esa sería la respuesta. Ahora, ¿por qué sería un castigo positivo? Y sobre todo yo remarco, positivo. ¿Por qué será positivo ese castigo? Será un castigo positivo porque para que el sujeto elimine esa conducta, lo que se hizo fue, y ahí ponemos énfasis, ¿cierto? Lo que se hizo fue darle algún estímulo que a él no le agrade. Ofrecerle, presentarle algún estímulo que a él no le agrade. Ese estímulo que fue tareas, ¿no? A las tareas a él no le agradan. Así que la próxima vez por eso ya no lo va a hacer, porque no le agrada tener esa consecuencia. En este caso, en cambio, también queremos que el sujeto elimine esa conducta. El mismo ejemplo, ¿ya? Bulla.
Él hace bulla en clases. Entonces, el sujeto hace bulla en clases. ¿Qué hago yo para eliminar esa conducta? Le voy a dar un estímulo, una consecuencia, ¿no? El estímulo. A ver, pero no tengo que presentarle algo, darle, sino quitarle algo. Es negativo, quitarle algo. A ver, ¿qué le debo quitar a él para que de tal forma a él no le agrade y por lo tanto ya no repita otra vez esa conducta, que es hacer bulla? Le tengo que retirar, ¿cierto? Quitar algún estímulo que a él no le agrade también, ¿no? Acá es no agradar, acá arriba refuerzos que le agrada lo que se le hace, ¿no? Lo que se le da o lo que se le quita le agrada. Y acá lo que se le da o se le quita le desagrada. Por ejemplo, acá le damos tareas planas, obviamente eso le desagrada, ¿no? Acá lo que le voy a quitar también debe desagradarle. Por ejemplo, ¿qué le quito? A ver, hace bulla, le digo ya. Llega recreo, por ejemplo. Imaginemos que este alumno solamente va al colegio porque espera recreo. Esa es su gran alegría, ¿no? Le gusta jugar en recreo en el patio, etc. Entonces yo digo, bueno, Luchito, imaginémonos Luchito. Entonces hecho bulla, entonces ahora no te voy a dejar salir al recreo. Te quedas sin recreo. ¿Entienden eso? Se quedó sin recreo, sin jugar en el recreo. Va a estar en su salón, tranquilito, meditando, reflexionando. Entonces, obviamente, a eso no le agrada para nada a Luchito. Y por lo tanto, como no le agrada lo que se le ha quitado, ¿ya? Entonces él, la próxima clase ya no va a hacer bulla. Porque él espera que no se le quite en su recreo. ¿Se dan cuenta? Bien. Ya, entonces acá tenemos en conclusión, refuerzos son aquellos modos del condicionamiento operante que provocan el aumento de un comportamiento del sujeto. Castigo que provoca la disminución o eliminación de ciertas conductas del sujeto, ¿no? Positivo porque se le ha dado algo acá que le agrada, ¿no? Por eso lo repite. Negativo porque se le ha quitado algo que a él le agrada que se le quite, ¿no? Que en este caso fue quitarle las tareas, ¿cierto? Y será castigo positivo porque lo que se le ha dado en este caso es algo que no le agrada, le causa sufrimiento, por eso ya no va a repetir eso que había hecho antes de ese efecto. Y acá será un castigo negativo porque se le ha quitado algo, ¿no? Y eso que se le ha quitado es algo que le desagrada que le quiten eso, que es el recreo, ¿no? No le agrada que le quiten sus recreos. Así que por eso la próxima vez ya no va a hacer bulla en clases. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tenemos las dos modalidades del condicionamiento operante, refuerzos y castigos. Y dentro del refuerzo puede ser refuerzo positivo o refuerzo negativo. Y dentro del castigo, castigo positivo o castigo negativo. Bien muchachos, espero que hayan entendido todo esto. Y si hay alguna pregunta, elaboran bien su pregunta para la siguiente clase y me la hacen saber, por favor, ¿ya? Así que cuídense bien, cuídense mucho y hasta pronto.